teloneros, sino en igualdad de circunstancias. A mí me es muy grato ver aquí muchísimos rostros interesados y que estoy cierto y seguro que de manera coordinada fomentarán, impulsarán y potenciarán a el municipio de Ecatepec, la ciudad de Ecatepec y el Estado de México como la potencia cultural que es y que debe ser reconocida al interior del país y también en el extranjero. Gracias por su hospitalidad. Bueno, continuamos con la intervención de nuestro amigo Paco Barrios. Adelante, Paco. Bueno, muchas gracias a Oscar que me invitó a este evento. Yo no venía preparado para esto y me siento que no tengo mucho que decir en términos de cómo es y cómo debe de ser o cómo ha sido la política cultural del Estado de México o de Ecatepec en particular. Sin embargo, bueno, ya que estamos aquí y que esta oportunidad me presta la posibilidad de reflexionar en voz alta, bueno, pues sí, efectivamente desde hace muchísimos años hemos sido invitados por distintos colectivos, individuos preocupados por la cultura, aquí en particular en Ecatepec. Yo en lo personal, bueno, mi primera queja con la política cultural, más allá de los teloneros y los que cierran o los que barren, etcétera, pues yo jamás he sido invitado, por ejemplo, por la política cultural del Estado de México, de Ecatepec en particular. Sin embargo, pienso que, y esto no es ninguna solicitud de chamba para nada, creo que la chamba para mí, en lo personal, pues no se acaba en la medida que el barrio no se acaba y que el barrio se organiza y que el barrio satisface sus necesidades culturales. Hablo no solamente de necesidades artísticas, en general, sus necesidades culturales, entendiendo la cultura como la suma de todo. Como artistas, bueno, a mí me ha importado participar de estos colectivos que han abierto, han posibilitado ciertos momentos, no solamente en lo personal de nuestra expresión, sino han posibilitado el desarrollo de estos otros espacios culturales que no necesariamente han dependido o han sido parte de la estructura gubernamental, digamos. En lo personal creo, para ser muy sintético, que me parece bien que los compas reflexionen sobre la política cultural. Por otro lado, yo creo que la gente sigue moviéndose, creo yo que cada vez esa presión que la gente hace, esas expectativas que tiene respecto al arte o a la cultura, pues necesariamente tiene que haber una respuesta de la gente que está en la estructura. Pienso que en lo personal es muy difícil pensar desde el presupuesto. Yo creo que para mí el arte, la cultura, bueno, es, pues sobre todo el arte no sirve, digamos, para nada en este sistema en que vivimos, ¿no? Es decir, no es productivo, ¿no? Y sin embargo, la posibilidad de que los artistas se signifiquen con su obra, pues está en la medida de los espacios, está en la medida de la gente que moviliza, que se mueve en torno a estas propuestas artísticas. Creo yo que ese 2%, cuando mucho, que tiene la cultura, por ejemplo, en términos de presupuesto, pues es una burla, es de risa. Compas que de alguna forma han hecho lo mismo que ahora se está haciendo en este foro, pues han llegado a la conclusión de que no, que la cultura tiene que ser a través del desarrollo social. Y muchos nos atrevimos en algún momento en plantear eso, es decir, el pueblo, el barrio, tiene que organizar su cultura, es decir, darle estructura a sus propuestas culturales desde el desarrollo social, por lo menos pensando en el presupuesto. ¿Y por qué? Pues porque finalmente la cultura no es entendida como espectáculo. Es decir, ahora estaba viendo precisamente el festival
cervantino, pues va a estar Elisa Carrillo, o no sé quién, fulana de tal, vienen de las Europas, de distintos lugares, pero también está la banda del Recodo. Es decir, la cultura tiene que ampliar su rango, es decir, cómo entender esa cultura elitista de la que también se ha hablado aquí, ¿no? Personalmente pienso que, y esto es una reflexión y creo que aparentemente, digamos, trivial, pero creo que la tengo que hacer, es decir, los gobiernos tendrán necesariamente que posibilitar la autogestión, es decir, no todo tiene que estar bajo el régimen de la política cultural de cada sexenio, de cada gobierno, de cada periodo. Yo creo que la continuidad de esa cultura tendrá que depender en realidad de la movilidad de la gente, de esas bases sociales que se hablan en estas izquierdas, como se han determinado, ¿no? Personalmente yo agradezco infinitamente la invitación y me parece muy importante reflexionar en voz alta. Yo soy zapatista, yo ahora sí que yo le voy a los zapatistas, creo en la autogestión, creo que lo que están haciendo los compas, a pesar de proyectos carreteros que conducen a la nada, a pesar de proyectos de endeudamiento eterno, a pesar de la existencia de grupos paramilitares ahora mismo amenazados cotidianamente, los compas hacen cultura. Su vida es la cultura no es un presupuesto. Muchísimas gracias y bueno, aquí seguimos. Bueno, vamos a dar el uso de la palabra a Armando Pérez Soria, regidor electo del municipio de Ecatepec. Muchas gracias. Buenos días a todos y agradezco, diputado Octavio, la invitación tan amable que nos hace a este evento tan importante. Yo escucho con mucha atención y con mucho interés, como todos los que estamos aquí, este foro tan importante, y de las personalidades que hoy nos acompañan, nos enriquecen mucho y además nos alientan a quienes vamos a ser futuros regidores de este próximo gobierno a trabajar el tema de la cultura. Yo felicito a Octavio Martínez porque siempre ha ocupado este espacio para eventos culturales desde hace muchos años, todos lo sabemos, y vamos a trabajar del lado del diputado para poder fomentar la cultura en nuestro municipio y junto con todos quienes estamos aquí y tenemos gran interés en que la cultura se aproveche para nuestros jóvenes y nuestras mujeres. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a dar el uso de la palabra a Francisco Pérez Arce. Bienvenido, señor. Bueno, muchas gracias por la invitación. El tema de la cultura es un tema que no se puede ignorar. La cultura no es la música clásica o la ópera, son cultura, por supuesto, pero la cultura es algo mucho más amplio. Cada uno de nosotros, cada habitante de este país, contiene a la cultura. En la lengua, en el idioma que hablamos, en este español a veces muy peculiar que hablamos en México, hay una gran cantidad de elementos que no pueden estar sino en la cultura mexicana. En un encuentro, un compañero de otro país, de un país latinoamericano, me decía: es que ustedes los mexicanos tienen un montón de X, para cualquier cosa le ponen X, y tienen un montón de palabras que no entendemos que tienen TL, como Iztaccíhuatl. En efecto, es el contenido, no es gratuito, es el contenido de una lengua originaria, del náhuatl, y de otras lenguas, que se traducen en palabras que tienen significados que nosotros conocemos y que a lo mejor otros hablantes del español no, y que provienen justamente
de esas lenguas indígenas. En nuestro país se habla español, todos lo sabemos, pero hay un 10% de la población que habla lenguas originarias, que son parte de nuestra cultura, son parte de nosotros, aunque nosotros no lo hablemos, y está traducido también en nuestra forma de hablar el español. Cada uno de nosotros contiene esa cultura, y cada uno de nosotros también contiene una historia. Hay ciertos momentos de la vida de la sociedad que esto se potencia aún más, que la historia se hace necesaria para cada uno de nosotros, la necesitamos. Ha habido algunos momentos en la historia que esto se hace evidente. Por ejemplo, en el movimiento estudiantil de 1968, en un momento en que los jóvenes de entonces salieron a tomar las calles y a expresarse y a pedir democracia de distintas maneras, de una manera muy específica por la coyuntura que se vivía. Y en un cierto momento, el entonces presidente Díaz Ordaz criticó severamente al movimiento estudiantil y lo amenazó de que iba a utilizar la fuerza en contra de ellos, pero también dijo, para demostrar que era un movimiento que estaba manejado desde el exterior, daba como prueba Díaz Ordaz que en las manifestaciones estudiantiles se levantaban imágenes de héroes extranjeros y no de héroes nacionales. Y en efecto, se levantaban imágenes del Che Guevara o de Ho Chi Minh, que representaba algo muy importante en ese momento, la lucha del pueblo vietnamita contra Estados Unidos, contra la invasión de Estados Unidos a su territorio. Y otras imágenes de ese tipo que representaban la rebeldía juvenil, que representaban la rebeldía de esa época en todo el mundo. Había habido un movimiento en Francia, el famoso Mayo francés, que influyó a los estudiantes mexicanos, por supuesto. Y Díaz Ordaz, para demostrar que era un movimiento desnaturalizado, manejado desde el exterior con fines aviesos, dijo cómo estos jóvenes levantan solamente héroes que no son mexicanos. Y frente a eso, el movimiento estudiantil respondió con una manifestación que fue muy impresionante, la manifestación del silencio, el 13 de septiembre del 68, que en primer lugar fue muy impresionante porque fue una manifestación enorme y totalmente silenciosa, una manifestación en la que se escuchaban los pasos de la gente que marchaba por Reforma. Pero también guardó sus héroes internacionales y sacó los héroes nacionales. En esa marcha salieron imágenes como la de Zapata, como la de Villa, como la de Flores Magón, como la de Morelos. El movimiento le estaba diciendo al gobierno, estos héroes no son del gobierno, son nuestros. El gobierno había hecho una historia que se llamó la historia de bronce, en donde todos los héroes estaban en la misma galería. En la misma galería estaban Carranza y Zapata. Zapata fue asesinado por Carranza, pero no importaba, en esa historia de bronce que legitimaba a los gobiernos priistas, todos estaban juntos. Eran lo mismo, eran la Revolución Mexicana, igual Carranza que Zapata. En la misma galería estaban Villa y Obregón. En la misma galería estaba Calles y Cárdenas. Es decir, no importaba qué había pasado, no importaba qué representaba cada uno de estos héroes. Pero el movimiento estudiantil dijo, no todos esos son nuestros héroes, algunos sí. Zapata es nuestro héroe, y también Villa, y también Flores Magón, pero no Calles, no Carranza. Esos no son nuestros héroes. Hubo un debate por la historia, se desarmó esa idea de una historia lineal que conduce a legitimar al gobierno en turno. No ha sido la única vez en que un movimiento, que una sociedad reivindica su historia al margen de lo que diga el gobierno. Por ejemplo, en 1994, ya que nuestro amigo Paco recordó a los zapatistas, todos los días, pero ahorita lo recordamos más, el 1 de enero de 1994,
surge esa rebelión maravillosa de los indios chiapanecos encabezados por el EZLN y sorprenden a todo el país. Sorprenden al país. La mayoría de nosotros no esperábamos que hubiera una rebelión indígena a esas alturas de la pelea. Y sin embargo ahí estaban los indios chiapanecos cubriéndose el rostro para ser vistos. Esta maravillosa paradoja. ¿Y cómo reaccionó la sociedad nacional, en particular de la Ciudad de México, de la zona metropolitana? Apoyando a los zapatistas. Y hubo una gran manifestación convocada por nadie, es decir, convocada por todos, para exigir, en primer lugar, para decir que simpatizábamos con los zapatistas, estábamos con ellos, y en segundo lugar, para detener una posible masacre que ya se anunciaba. Y esa gran manifestación logró detener esa masacre, y fue escuchada también por los zapatistas, que dijeron, bueno, vamos a hacer la revolución sin la guerra. Y así lo han hecho hasta ahora. No del otro lado, pero ellos sí, así lo han hecho. Pero lo que quería comentar es que ahí también hubo un debate de la historia, porque de un lado estaba Zapata. Los zapatistas estaban reivindicando una parte de esa historia. Y del otro lado, Salinas de Gortari salió en cadena nacional para contestar, para amenazar a los zapatistas, en cadena nacional, desde el Salón Carranza, con Venustiano Carranza, cuadro a sus espaldas. Era un mensaje clarísimo: Carranza es el asesino de Zapata. Salinas respondía a los zapatistas con la imagen de Carranza a sus espaldas. Los zapatistas y todos los que los apoyamos reivindicábamos a Zapata. La historia está contenida en los movimientos sociales, y los movimientos sociales y la sociedad reivindica su historia y reivindica su identidad, la necesita. Ahora estamos viviendo también un momento de esa intensidad. Recientemente el movimiento Yo Soy 132, movimiento estudiantil, hizo una reivindicación también de la historia. Dijo, nosotros somos herederos de una historia, no lo olvidamos. En un documento que se llama Memoria y Conciencia Histórica, dijeron los muchachos del Yo Soy 132, no olvidamos los esfuerzos y la lucha del movimiento obrero y campesino, el magonismo, el villismo, el zapatismo, el movimiento ferrocarrilero y el movimiento médico. No olvidamos los movimientos trascendentes, los momentos trascendentes de nuestra historia: la expropiación petrolera, el vasconcelismo, la lucha por la autonomía universitaria, la insurgencia social, de los años 70. No olvidamos los movimientos estudiantiles, la defensa de los albergues del IPN en el 58, el movimiento estudiantil del 68 y del 10 de junio del 71. No olvidamos la guerra sucia y sus desaparecidos. No olvidamos a los presos políticos, las huelgas universitarias, no las olvidamos. Del fraude electoral del 98 y del 2006. Somos herederos del levantamiento armado zapatista, de la matanza de Acteal, de los impunes feminicidios de Juárez y del Estado de México. Somos herederos de la represión de Atenco y de Oaxaca en el 2006. Toda esta historia, termina el documento de los muchachos de Yo Soy 132, toda esta historia somos nosotros. Conocer la historia, pues, es una necesidad de la sociedad. No tienen que pedirle permiso a nadie. Simplemente reivindicamos nuestra historia y queremos conocerla. En experiencias recientes, la sociedad civil ha promovido la recuperación de la historia, la valoración cultural, sin necesidad de pedirle permiso a nadie. Es la experiencia que ha tenido en los años recientes la Brigada para Leer en Libertad,
que dirigen Paloma Sáiz y Paco Ignacio Taibo II, y que han logrado, con participación de algunas fundaciones, han logrado producir cientos de miles de ejemplares de libros con contenidos históricos de este tipo, que han dado y han movido de esa manera la lectura. La lectura es una actividad fundamental. Se nos ha querido convencer de que la lectura es aburrida. Se nos ha querido convencer, y en buena medida lo han logrado, que es mejor ver la televisión que leer un libro, con una oferta además de pésima factura en la televisión, porque el monopolio de Televisa y Televisión Azteca ofrece programas de pésima calidad, y sin embargo tienen un gran control sobre la mayoría de la población mexicana en cuanto a difusión. El 80%, según algunos estudios, de la población mexicana se informa a través de la televisión, y particularmente de Televisa y Televisión Azteca. ¿Qué podemos hacer frente a eso? ¿Qué podemos hacer frente a ese poder enorme de convicción? ¿Por qué precisamente ahí fue donde surgió el movimiento estudiantil de Yo Soy 132? Porque es evidente que el poder de estos monopolios se ejerce de tal manera que es capaz de imponer a un presidente como Peña Nieto. Por eso surgió el movimiento Yo Soy 132, en contra de la oposición, porque el hecho de que ese monopolio tenga el control es algo que no tendría por qué ser así. Es el Estado el que da esas señales, y debería de haber pluralidad, libertad, mejor calidad, desde luego, en los programas de la televisión. Y es ahí precisamente donde surge el movimiento estudiantil, que todavía ahora sigue en pie. En este momento, en este mismo momento, en la Cámara de Diputados se está discutiendo la reforma laboral. La reforma laboral, como seguramente ustedes saben, la iniciativa de Calderón, apoyada por Peña Nieto, lo que hace es quitar muchos de los derechos que el movimiento sindical, el movimiento obrero, conquistó a lo largo del siglo XX. Lo que hace es quitarle prestaciones, acotar el derecho de huelga, etc. Y van a tratar de imponerlo. Hay resistencia, afortunadamente, pero en estos días es posible que lo impongan. ¿Qué tiene que ver esto con la cultura? Bueno, los intelectuales de la derecha insisten en que la historia es un lastre, que hay que ver hacia el futuro, que a los mexicanos nos obsesiona la historia y que eso es un lastre. ¿Por qué dicen esto los intelectuales de la derecha? Porque justamente quieren que olvidemos cuál es el origen del artículo 123 constitucional, cómo fue que nació la Ley Federal del Trabajo y a qué se debe que existan esas conquistas obreras. Porque quieren que nos quitemos de encima eso que la derecha dice es una carga que llevamos los mexicanos, una obsesión por el pasado, porque quieren que nos olvidemos de la expropiación petrolera, quieren regresarle el petróleo a la iniciativa privada y a las empresas transnacionales. Después de la reforma laboral van a intentar hacer la reforma energética, que no es otra cosa que privatizar Pemex, que no es otra cosa que quitarle el petróleo a los mexicanos, que somos dueños del petróleo. Por eso no podemos olvidar la historia. Por eso la izquierda, al contrario de lo que hace la derecha, decimos no, la historia nos da valor, nos da un valor adicional. Sabemos quiénes somos porque conocemos nuestra historia y la valoramos, y nos valoramos a nosotros mismos. De tal manera que la promoción de la lectura, la promoción del conocimiento de la historia y la expresión de la cultura que contiene cada uno de nosotros, cada una de nuestras comunidades, tiene que ser algo obligado para los gobiernos o para los esfuerzos de la izquierda. Algo obligado, fundamental, como cualquier otra cosa, promover esa forma de cultura, no pensando en que cultura es el llevar cierto tipo de formas artísticas a la gente.
desde luego que hay que llevarlas, sino tiene que ser algo mucho más amplio, tiene que ser aquello que valore a la gente, que le dé identidad, que fortalezca su identidad. Y eso es una obligación, yo creo, de todos los gobiernos o toda la gente de izquierda que esté empeñada en discutir las políticas públicas. Promover la cultura, todas sus formas, y promover que se exprese la cultura de la gente. No solamente llevarle espectáculos, sino que la gente pueda expresar lo que contiene con seguridad, siendo ellos mismos. Como se decía hace un rato, la cultura es cualquier expresión musical siempre y cuando que surja auténticamente de la gente. Por eso creo yo que es muy importante que tengamos presente que la cultura es fundamental, no es un adorno, es esencial. Y la política cultural debe estar entre los primeros lugares de los intereses de los gobiernos y de la gente. Muchas gracias. Gracias. Les quería hacer una pregunta a todos, por respeto, y un comentario, por respeto a la mesa, al formato del evento, a los tiempos que ustedes también necesitan para hacer sus comentarios y opiniones. Voy a mencionar se acaba de integrar con nosotros, ahorita me dieron la nota, lo voy a mencionar, pero sí le ofrezco una disculpa, de tal manera de que por formato y por tiempo pues vamos a dejar que también surjan ahorita las opiniones de la gente. El señor se acaba de integrar, Benjamín González Pérez. Él es director fundador del Faro de Oriente y se integra como director de Cultura e Identidad Municipal de Ecatepec a finales de la administración 2006-2009 de aquí del municipio de Ecatepec. Él es presidente de la Central del Pueblo, Centro de Artes Libres AC, y miembro de Morena Cultura. Entonces, pues le pedimos un aplauso, pero sí queremos que esto se respete el formato, por respeto a ustedes también, y espero que comprendan, ¿no?, que tenemos que también escuchar sus opiniones y comentarios. Le voy a dar el uso de la palabra al diputado Octavio Martínez. Le paso el micrófono, señor. Sí, me comentan, vamos a dar inicio a la ronda de intervenciones y opiniones de ustedes, público presente. Entonces, no sé, vayan alzando las manos y vamos apuntando su participación. ¿Se encuentra por allá el señor? ¿Perdón? Mancera. Después, Fabián Benítez. Ajá. A ver, por acá abajo una mujer. Aria. Yo quisiera traer a la mesa un tema que es totalmente opuesto a lo que están platicando. Decía la maestra muy acertadamente, ¿quién escoge? ¿Quién designa qué es cultura y qué es entretenimiento? Para los gobiernos municipales, estatales, tal pareciera que creen que cultura y entretenimiento es Espinosa Paz y Lagrimita y Costel. Digo porque eso es lo que traen, pero me pareciera que la cultura va más para allá. La cultura no es necesariamente entretenimiento. La cultura es un gatillo, es un disparador de inhibición de la violencia. El día de hoy, en el Estado de México, sufrimos la peor ola de crímenes que ha existido por mucho tiempo. La peor ola de grandes adversidades que le toca sufrir a los ciudadanos cuando son fabricados culpables y van a parar a la cárcel. ¿Es por falta de cultura? Sí. Por falta de conocimiento también. Pero entonces esto trae a la palestra otro tema, y me gustaría que fuera tomado en cuenta y fuera propuesto. ¿Qué pasa con la cultura que reciben las personas que están recluidas?
¿Qué pasa con la cultura que deben de recibir? Y este es un tema que una compañera por aquí me planteaba hace unos días, te agradezco mucho. Los hijos y las hijas de las personas que están en prisión.